Hola, hola. Rapidito hoy les traigo el video. Ya sería el segundo video de las 5 heridas de la infancia. Hoy les quiero compartir la herida de injusticia. Soy Cintia Franco, creadora de Psicodespertar Consciente, y hoy vamos a hablar en dónde se genera normalmente esa herida. Bueno, la herida de injusticia normalmente solemos observar que ocurre en hogares donde hay padres muy autoritarios y muy exigentes. Y normalmente también sucede cuando hay muchos hermanos. Cuando yo crezco en un entorno donde tuve demasiados hermanos y tuve muchas percepciones donde mis padres pudieron haber sido injustos conmigo. Entonces ahí es donde normalmente se genera ya esa herida. Por ejemplo, si yo soy la menor de 5 hermanos y tengo un padre muy autoritario, muy exigente, que siempre está al pendiente, o también puede ser en entornos también donde las personas que crían a los niños no necesariamente son los padres. Entonces también se generan también de las personas que están al cuidado de los chicos. Pueden ser los abuelos también, pueden ser las hermanas, los hermanos. En realidad siempre tenemos variedad de entornos, tanto psicológicos como emocionales, donde nos vamos desarrollando. Entonces esta herida normalmente se tiende a suceder cuando yo tengo percepciones de que mi padre es muy exigente en cuanto a mis quehaceres, a cómo yo tengo que ser en la escuela, cómo tengo que vestirme, cómo tengo que hablar, de todo. O sea, padres que evidentemente también cargan con esa herida. Entonces por eso se vuelven muy exigentes y autoritarios, tal vez porque habrán sufrido un abandono. Entonces no quieren que sus hijos crezcan también con esa percepción de abandono. Entonces se vuelven personas muy autoritarias y exigentes. Lo que yo observo normalmente también, las consecuencias directas de haber vivido una injusticia en la conducta de un adulto es la rigidez. Son personas muy rígidas al momento de relacionarse en pareja, por ejemplo, tienen una rigidez extrema, no son muy abiertas, no son muy cariñosas. Entonces como que crecieron con ese miedo a que en cualquier momento van a volver a vivir ese escenario de injusticia. Entonces se convierten en personas muy rígidas, tanto, por ejemplo, dentro de una relación de pareja, como también podría ser en el trabajo o en la universidad, con los amigos. De hecho, que las heridas que tenemos nosotros de infancia siempre van repercutiendo en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en una relación o en un hogar. Lo que yo no resuelvo de mis heridas de infancia, siempre yo voy a ir proyectando por la vida y con todas las relaciones que yo mantengo. Entonces son personas bastante rígidas, que con un sistema de creencias así muy estructuradas, precisamente debido a la estructura con la cual crecieron. También tienden a tener baja autoestima, ya también en relación a un cierto grado de inmadurez emocional para asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque sienten que no son capaces. La baja autoestima se genera precisamente en personas que se exigen mucho a sí mismas. Y cuando no pueden cumplir las expectativas de los demás es cuando yo empiezo a generar esa baja autoestima. También he observado que personas con esta herida tienen miedo a tener hijos. Ya voy anotando todo porque esto se está convirtiendo en un libro. Entonces por eso cada vez ya me estoy organizando mejor para los videos. Volviendo al punto, tienen miedo a tener hijos. Porque el hogar o el ambiente en el cual crecieron fue
tan exigente y tan autoritario que ellos cargan con esa sensación de que no van a ser capaces ni siquiera de poder llevar un hogar, como debe de ser. O sea, son personas que tienen una inmadurez emocional. A veces también podemos observar que tienen miedo al compromiso, precisamente por eso también, porque no pueden comprometerse si es que primeramente ellos no se sienten capaces de poder asumir una responsabilidad más grande de sí mismos. También son personas que tienen mucho miedo a la sexualidad. Ojo en este punto, porque, por ejemplo, una mujer que haya crecido en un entorno donde el padre era demasiado autoritario con ella, tiende a tener muchísimo miedo a abrirse en la parte sexual con su pareja, porque precisamente eso le revive la herida de injusticia. Porque si yo crecí en un entorno donde tenía 3 hermanas mujeres, por poner un ejemplo, y yo soy la menor de esas 3 hermanas, y observo esa injusticia de que tal vez mis padres no son muy exigentes con ella como lo son conmigo, precisamente porque yo soy la menor. Entonces, si yo crezco con esa percepción de que mis padres han sido muy injustos al momento de ser más flexibles conmigo, entonces yo puedo tener muchísimo miedo a abrirme en la parte sexual. Porque esta herida lo que genera es inseguridad y baja autoestima. Si este padre que ha sido muy autoritaria con su hija mujer no puede canalizar de otra manera, ya sea, podría ser que no le deje salir con el novio no cumple con las expectativas, nunca es suficiente, esta persona no es para mi hija, siempre con mucha autoridad, siempre con mucha represión. Entonces yo puedo tender a proyectar eso en una relación de pareja porque voy a sentirme que yo no voy a llenar las necesidades de mi pareja. Porque yo no puedo ser autosuficiente como para confiar, como para tener la plena confianza de que yo soy una mujer adecuada o con las expectativas que muchas veces todos cargamos dentro de una relación de pareja. Entonces, las personas que tienen esta herida de injusticia, yo he observado bastante que tienen muchísimo miedo a la sexualidad por ese motivo, de haber crecido en un entorno muy exigente y autoritario. Y también son personas con mucha necesidad de perfeccionismo, muy perfeccionista. Muchas veces nosotros no entendemos por qué de repente una persona es así de exigente con los demás. Por ejemplo, un jefe que es muy autoritario y muy exigente, normalmente es porque tiene esa herida de injusticia. Entonces él no se va a permitir volver a cometer injusticias dentro de su empresa. Entonces es muy exigente con el personal. Puede suceder también que yo sea bastante exigente al momento de relacionarme. Nadie nunca llena mis expectativas. Nadie nunca es la persona ideal para mí. Me coloco como una máscara, que ya estábamos hablando en el video anterior, en las máscaras que simbolizan nuestras heridas. Entonces, soy tan perfeccionista y muy exigente también con lo que espero de mi pareja, que nunca nadie llena esas expectativas. Entonces normalmente también son personas muy cerradas y que no tienen pareja y no quieren abrirse tampoco a tener parejas, porque no pueden confiar en que no van a volver a revivir esas heridas en el entorno en el cual empiecen a relacionarse. Entonces por eso es importante que nosotros vayamos indagando cómo fue el entorno en el cual nosotros crecimos, qué fue lo que percibí de niño, qué fue lo que percibí de niña.
Porque muchísimos de nuestros comportamientos derivan de esas actitudes que nosotros no somos conscientes de esa herida que tal vez recibí de mi madre o de mi padre. Entonces yo después me convierto en un adulto que repito los mismos patrones, ya sea porque me convierto en una persona muy autoritaria y exigente o soy completamente lo opuesto, ya soy demasiado flexible y no le exijo nada a mis hijos. Puede ser también eso. Es como una consulta que me hicieron en esta semana, que me dijo una persona que ella era bastante cariñosa con sus hijos, precisamente porque su madre no lo fue. Entonces ella me dice, yo creo que no es tanto así, me dice, porque si mi madre no fue cariñosa conmigo, yo sí estoy siendo completamente diferente con mis hijos. Entonces ese es el punto. Eso es lo que a nosotros nos lleva a hacer consciente lo inconsciente. Y recuerdo que le dije que nosotros repetimos o reparamos las historias de nuestro clan familiar. De eso tengo que hablar también, porque también podemos estar trayendo esto del transgeneracional. No necesariamente de que mi padre y mi madre me hayan generado esa herida, porque puede ser también de que ya sea algo que se está repitiendo ya de los abuelos con los padres con los hijos, y luego cuando yo me convierto en madre, también lo tiendo a ir transfiriendo esas memorias. Yo le llamo memorias emocionales, porque en realidad nuestras células guardan esa información genética, y eso se va transmitiendo de generación en generación si es que no lo resolvemos. Y entonces vamos viendo cómo eso detona muchas veces en comportamientos exagerados y que nosotros a veces no entendemos, porque, por ejemplo, una persona que es muy persuasiva, una persona que está siempre controlando que las cosas sean justas. Siempre vamos a escuchar de repente que se quejan mucho de que tal vez en su entorno no están siendo justos con él, no están siendo justa, no, esto me toca a mí, esto no es tuyo, esto es mío. Son personas así, esto es mío, mío, mío. ¿Por qué? Porque no se permiten dar el brazo a torcer, porque tienen miedo de perder, tienen miedo a la pérdida, de que si no están controlando lo que está sucediendo, puede ser que sean injustos con él. Me viene una anécdota de una película que yo veía bastante antes. No es una película, es un documental de Louise Hay, que es una de mis primeras maestras también, en el cual yo me inicié en este camino de la autoconciencia. Y ella cuenta en una de sus películas que cuando ella era niña, ella había sufrido un abuso sexual, tanto sexual como físico, y que ella no entendía por qué siempre se iba en lugares, y dice ella, me tocaba siempre cuando se partía una torta, cuando llegaba mi turno, ya no había más, dice ella, se terminaba. Y siempre ella se tendía a proyectar eso en casa. Llegaba cuando ella cuando le tocaba a ella, el turno de ella, entonces ya no había más. Entonces ella generaba esa percepción de que estaban siendo injustas con ella. También puede ser que, ojo, tengamos también en cuenta que los abusos se tornan, o sea que cuando hablo de abuso, no necesariamente tiene que ser sexual. El abuso puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser emocional y también puede ser sexual. Pero creo que eso ya está en la última categoría, porque normalmente cuando no somos conscientes que tenemos esa herida, es cuando nosotros no entendemos por qué vivimos lo que vivimos en la adultez. Entonces me pareció interesante compartir eso, porque siempre, o sea, que en la percepción que ella tenía era que habían sido muy injustos con ella,
porque la madre no la había protegido, no la había protegido del padre. Entonces ella creció con esa percepción de que la madre fue tanto la madre como el padre fueron muy injustos con ellos, entonces con ella. Entonces ella tendía siempre a proyectar eso con cualquier persona. Siempre podemos de repente atraer incluso parejas muy injustas con nosotros, parejas que no nos dan atención, parejas que no tienen tiempo para compartir con nosotros. También puede ser que yo me convierta en un padre o en una madre que repita el patrón y también sin darme cuenta, porque yo tengo esa herida. Entonces normalmente siempre podemos escuchar que cuando una persona con esa herida está con mucha ira, con mucha rabia, suele decir: yo crecí así, dice, o sea, a mí me molieron a palos, conmigo fueron muy injustos, entonces yo crecí bien, entonces yo voy a hacer lo mismo con mis hijos, porque si yo crecí bien, entonces también mis hijos, dice. Y en realidad eso no funciona así. Si yo no sano esa percepción, esa herida de injusticia, mi propia mente subconsciente, que ya está programada con todas esas memorias de dolor, me va a obligar a que yo repita el patrón, a repetir o a reparar. Si repito, es que yo no hago consciente lo inconsciente y soy exactamente igual y repito los mismos patrones que a mí me hirieron tanto, lo repito de nuevo con mis hijos o con mi pareja. O soy completamente lo opuesto. Gracias a que viví esas heridas, entonces me di cuenta. Ahí es cuando entra esta parte que a veces nosotros sanamos cosas sin ser conscientes de que lo hacemos. Ahí entra esta categoría. Cuando yo de repente tengo una herida de injusticia y yo luego me convierto en un adulto y soy lo opuesto a eso, yo digo, no, yo no voy a hacer eso con mis hijos, yo no voy a hacer eso con mi pareja, y soy más flexible, siempre dentro de un equilibrio. En realidad, el secreto es encontrar ese punto de equilibrio, donde yo no me voy a ninguno de los dos extremos, que ya, porque me hice consciente, tomé conciencia de las consecuencias que puede generar esa herida de injusticia, de haber tenido padres muy exigentes y demasiado autoritarios conmigo. Entonces yo hallo un equilibrio y digo, yo no voy a hacer eso, yo me voy a convertir en lo contrario. Entonces yo soy más flexible con mis hijos, no tiendo a maltratarlos, ni a golpearlos, ni a ser exigentes con ellos. Entonces ahí es cuando un patrón se sana de manera consciente, pero sin ser consciente de que, o sea, sin necesidad de hacer un trabajo interno. Ahí es cuando se sana eso. Pero no sucede, en la mayoría de los casos no sucede así. Normalmente, casi todo el tiempo somos inconscientes al momento de repetir patrones. No somos conscientes de que estamos haciendo lo mismo. O también suele suceder que ya nos vamos al otro extremo. Ya me convierto en una persona demasiado flexible, cero límites. No le exijo nada a mis hijos. Mis hijos son muy irresponsables, no se pueden hacer cargo de sí mismos, no pueden tomar decisiones. Entonces yo como que no, tuve unos padres así, entonces yo no, me vuelvo demasiado liberal. Entonces eso es irse al otro extremo. Eso es lo que sucede cuando nosotros no somos conscientes de las heridas que cargamos. Entonces tendemos a repetir o a reparar cuando somos lo opuesto y sí tomamos conciencia. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a hacer un trabajo interior para entender por qué tal vez estamos siendo como somos, entonces yo creo que a partir de ahí sí nosotros podemos empezar a dejar ya atrás lo que nos sucedió, porque hasta que yo no sane esa percepción de mis padres y no entienda también que quizás eso ya se está trayendo de generaciones anteriores, porque de hecho que si yo tengo la herida de injusticia, mis padres también lo tienen y quizás mis abuelos. Así que si yo, o en este caso, si alguno de los que ve mis videos está tomando conciencia en este momento, en este instante, entonces eso quiere decir que tienen la oportunidad de sanar el patrón.
porque ya mis padres no lo pudieron hacer, mis abuelos tampoco, entonces por eso yo estoy cargando con eso. Y si yo ahora tomo la decisión consciente de sanar lo que tal vez en mi clan familiar ya está causando mucho dolor tras generaciones y generaciones, entonces eso es lo que convierte este conocimiento en algo maravilloso, que nosotros podamos curar y sanar nuestras heridas. Y como último, para no olvidarme, también suele suceder que son personas muy incapaces para tomar decisiones con seguridad. O sea, no son para nada seguros al momento de decidir con respecto. Personas así que de repente quieren algo y después no, ya no lo quieren. Al instante siguiente ya no lo quieren. Quieren hacer un viaje, no. Después, al poco tiempo, no se deciden. No son personas seguras. Porque precisamente por esa rigidez mental con la cual crecieron, entonces eso les hace que sean incapaces de tomar decisiones con confianza. Entonces ahí es donde también cumplen muchos roles nuestras parejas. Nuestras parejas siempre nos hacen de espejo de esas heridas que nosotros tenemos. No me voy a cansar de repetir que el contacto entre dos personas siempre es primero la energía de nuestros subconscientes. Nosotros nos ponemos en pareja para sanarnos, para sanar esas heridas de la infancia que tanto daño muchas veces nos están haciendo y ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces vamos para la siguiente semana. Voy a preparar ya el video de abandono, que es la herida más fuerte, creo yo. Vamos a ir viendo cómo se van presentando. Entonces, siempre es importante trabajar la autoestima y el autoconcepto de sí mismo cuando tenemos la herida de la injusticia. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a relacionarnos mejor con nuestro entorno. Puede suceder también, como ya expliqué hace rato, que atraigamos jefes que cumplen el mismo rol de mis padres, el mismo patrón, parejas, hijos, vecinos que también pueden tener esas características. Entonces vamos a ir trabajando de a poco esas heridas emocionales.